Ese video pues habrá un control de las cosas. Yo te digo qué versículo. Estoy acostumbrado, pero la traje porque era chiquita. Bueno, capítulo 4. Quiero orar una vez más, por favor, acompáñenme, ¿sí? Una vez. Acompáñenme a orar, por favor. Esto, todo lo que hacemos es un asunto de fe, ¿vale? Todo lo que venimos a hacer tiene que estar dirigido y conducido por la palabra de Dios, por tanto es un asunto de fe, ¿vale? Dirigido por el Espíritu Santo, amén. Nada de lo que hagamos, bien sea en la iglesia o en la vida secular, debería ser dirigido por las cosas de hombres, sino por la presencia de Dios, tanto más las cosas espirituales. Señor eterno y precioso, hoy en el nombre de Jesús te quiero rogar una vez más, Señor, que tome, Señor, ahora mismo nuestros oídos, Señor, de todos nosotros, Señor, para que podamos sentarnos a tus pies a escuchar, Señor, lo tuyo, Señor, lo tuyo, mi Espíritu de Dios, sopla, Señor, sopla en medio nuestro, danos a nosotros, infunde vida en nuestras vidas una vez más te pedimos, Señor. Infunde, Padre eterno, poder para lo bueno, para hacer lo bueno y para ejecutar, Señor, lo tuyo en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús te pedimos una vez más, Señor, que quites de medio de nosotros todo tropiezo, Señor. Todo tropiezo, hasta el más mínimo vestigio, Señor, de aquello que se interponga a tu presencia, Señor, y a tu palabra, Señor, en nuestras vidas y en este lugar, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Amén. Capítulo 4, le dije, ¿cierto? Filipenses 4. Bueno, pues, aquí hay un versículo muy especial, un versículo que está más adelantito, pero quiero que miremos desde el versículo 1 del capítulo 4 de Filipenses. El título que aparece acá, que ciertamente es, como ya lo hemos mencionado muchas veces, pues unos títulos que fueron colocados en orden de facilitar la lectura, pero que no estaban originalmente en la Biblia. Dice así: regocijados en el Señor siempre. Amén. Bueno, dice así: así que, hermanos míos amados y deseados, con gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos. Quizás esta es la palabra clave para el día de hoy. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de quién, en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Entrad por sus atrios con acciones de qué. Tú no puedes llegar al lugar santísimo de Dios solamente así nomás, ¿no? Ya el Señor, quiero insistir en esto, ya lo digo no como ministro de la palabra el día de hoy, lo digo como ministro de la guitarra, que me tocó interpretar, como adorador, si lo quieres aplicar el término así, te lo digo hoy. No podemos entrar, hermano, nunca a la presencia de Dios así nomás, como así. Si bien es cierto que la Biblia menciona muy claramente que tenemos acceso ahora con libertad, dice, al trono de la gracia, hay una manera para llegar a acercarnos a Él, y la manera para acercarnos a nuestro Dios es a la manera de ¿quién? ¿A la manera de quién? De Cristo. Por eso Él es el sumo sacerdote, pero al mismo tiempo Él es la perfecta ofrenda que se ofreció para que el Padre aceptara y dijera: voy a abrir el velo, ahora ellos pueden entrar ante mi trono, pueden presentarse ante mi trono a traer sus peticiones. No es de la manera a la que se nos ocurra, o como dicen folclóricamente, a la guachapanda. Tenemos que entrar a la presencia de Dios como entraba en la antigüedad los sacerdotes, quizás en la parte moral, en el aspecto moral, limpiándose primero, y decían los salmos que entraran por sus atrios, dice el salmo, con acciones
Exacto. Con acciones de gratitud. Así es como vamos entrando y acercándonos al trono de la gracia. Y una vez ya ahí en su presencia llega el momento entonces de, seguramente en el lugar santo, de levantar el incienso o de ofrecer el incienso en donde vienen nuestras oraciones, como lo dice Apocalipsis, o que representan aquellas oraciones. Allá están nuestras peticiones. Y luego entonces viene el lugar santísimo en donde está el Padre, el lugar de la adoración. Y quizás después de todo aquello podamos entonces así, después de darle gracias, después de apapachar a nuestro Padre, después de adorarlo, después de exaltarlo, de hablar bien de las cosas buenas de Él, entonces ahí sí, bueno, Padre, tengo una petición delante de ti. Si nuestra vida es una vida llena de alabanza, llena de adoración, pues va a ser mucho más sencillo acercarnos a nuestro Padre además. Pero aquí dice la palabra, entonces el Señor está hablando que por nada estéis afanosos. ¿Cuántos tenían afán hoy? Pues creo que muy pocos, porque hoy no es un día de andar mucho afán, ¿cierto? Pero la Biblia habla de varios tipos de afanes, ¿sabías? ¿Sí lo sabes? Habla de varios tipos de afanes. Y cuando aquí la palabra de Dios está hablando que nada estéis afanosos, dice, sino que en lugar de aquello sean conocidas tus peticiones. ¿Escuchas? ¿Me estás escuchando? Bueno, para un momento, ¿tiene peticiones usted el día de hoy? ¿Tiene algo que eventualmente usted, hermano o hermana, o más bien te trato de tú, que tú tienes hoy, quizás desearías pedirle a tu Señor? ¿Alguien tiene una deuda? No levante la mano, todos nos vamos a enterar. Y me tocaría levantarla a mí. Sí, don Carlos. ¿Alguien tiene una necesidad de pronto que no sea de orden económica solamente? Gracias, don Carlos. Sí, también lo tenía de retorno. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Atrás? Ahora, ¿alguien tiene, además de lo anterior, tiene una necesidad familiar o algo así? ¿Una necesidad familiar? ¿Alguien lo tiene? Amén. ¿Sí? Bueno, listos. Ténganlo ahí. Por favor, le pido que por un momento, si quiere, haga el ejercicio de pensar en eso. Y acuérdese de esta palabra que el Señor acaba de decir acá. Dice, que sean conocidas tus peticiones, ¿cierto? Y creo que también me lo tuvo que decir a mí hace unos pocos días al respecto. Y es que nosotros, los hijos de Dios, cuando llegamos y nos convertimos al Evangelio, una de las cosas que tiene que pasar en nuestras vidas, pues es que la presencia de Dios venga a nosotros. Y cuando la presencia de Dios viene a ti, viene a mí, tiene que en un momento dado suceder algo que explica la palabra de Dios, es que ella misma nos suple nuestras necesidades. Pero resulta y sucede que en esto no se resume el propósito del Evangelio de Jesucristo. En esto no se resume, ahí no termina la obra de Dios en nuestras vidas. Al contrario, eso es apenas la preparación para poder empezar a vivir aquello que la Biblia le llamaría el Evangelio de Jesucristo, para poder vivir algo que nosotros llamaríamos el cristianismo. Apenas es esto. Y nosotros, y hablo no los que estamos presentes en esta casa solamente, o quizás algunos de nosotros no solamente, sino alrededor de todo el mundo, quizás también. Hemos sufrido, hemos adolecido un problema, una circunstancia, y es que nos hemos quedado en suplir nuestras necesidades, nos hemos quedado en suplir nuestras peticiones. O ni siquiera nos hemos quedado en eso porque ni siquiera hemos acercado o hemos ido a buscar a nuestro Padre para que Él nos la supla. Y entonces hemos entrado en un círculo de solamente salir de un problema para entrar en otro, salir de un problema para entrar en otro, o salir de una situación para estar en otra un poquito mejor. Pero todo aquello de qué nos sirve si no llegamos al cielo. Todo aquello de qué nos va a servir. ¿Para qué? ¿No podría acaso el Señor más simplemente llegar y decir, ya eres salvo, como dijo hace muchos años un predicador que no olvido, ya eres salvo, entonces te corto y te mando para el cielo? ¿No sería más sencillo hacer eso entonces? Pues ciertamente te voy a decir que no, que tú y yo, y tú que me escuchas por allá en algún lado del mundo, si es que no está la cámara, mejor, porque es que no quiero como bien acomodado en la pinta. Mejor, no importa. Mira, tú que nos escuchas, Dios nos tiene en esta tierra con un propósito mucho más allá de suplirnos un problema y una necesidad. Y ahora yo quiero decirte esto, que tiene que ver con lo que acabamos de leer. Que el Señor te quiere decir hoy que no quiere que tú ni yo estemos afanosos por las cosas de esta tierra.
Él quiere suplir nuestras necesidades y Él quiere que tú y yo vayamos a Él con toda oración, con ruego, con acción de gracia y vayamos a Él para que Él nos supla nuestras necesidades y nuestras peticiones, para que escuche nuestras oraciones acerca de cosas que de pronto tenemos como dificultades. Él quiere que tu vida y la mía sean bendecidas. Él quiere que salgamos, digamos, a un estado mejor del estado de esclavitud en el cual estábamos antes. Él no quiere que ninguno de sus hijos aguante hambre, pero es que el Evangelio no termina ahí. Apenas el Evangelio ahí es donde comienza. El Señor quiere que tu vida y la mía cumplamos un propósito. Y esto suena como un discurso que está quizás un poco, ¿qué palabra digo? Como un poco reiterado, ¿no? Pero todo aquel que encuentra un propósito o el propósito por el cual el Señor Dios Todopoderoso lo sembró en una congregación y lo sembró en su reino, cuando encuentra una función para vivir en una vida en esta tierra, entonces el Señor diría de esta manera que ha hecho la voluntad de Dios, ha buscado la voluntad de Dios, ha buscado el reino de Dios, ha buscado su justicia. Y por tanto las demás cosas les vendrán. ¿Por qué? Entonces fíjate que hay como una puerta en donde nosotros vamos entrando y en donde el Señor nos empieza a unos a limpiar, a otros a restaurar, a otros a suplir, a otros a responder. A otros ni siquiera a unos ha respondido algunas cosas porque quizás por un lado tal vez no ha llegado el tiempo de Dios, pero quizás por otro aún más importante, quizás el día de hoy, porque no le hemos pedido al Señor, porque no le hemos clamado a Él como anda diciendo aquí, como dice su palabra. Y por esa razón es que andamos todavía con afanes. ¿Me escuchas? Y tales afanes nos han desviado, o el no haber buscado al Señor para suplir esos afanes, nos ha impedido ocuparnos de aquello que el Señor quiere que nosotros andemos ocupados en su reino. Entonces, Él nos quiere decir es esto, ¿sí? O sea, mira la predicación tan corta, dura como 5 minutos, lo demás van a ser una explicación de lo anterior. Mira, escucha esto. Entonces dice la palabra de Dios, volvámoslo a leer más bien. No lo escuches, leámoslo. Dice en el versículo del capítulo 4, en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de... ¿Sean qué? Conocidas, no necesariamente respondidas de inmediato, pero sí dicen conocidas. ¿Ya pensaste en aquellas cosas que quisieras pedirle al Señor para este año que viene? No, bueno, también. Piensa. Eso se lo aprendió un pastor muy sabio, muy usado por Dios, que se llama el pastor Antonio. Toma un tiempo para hacer eso. Sí, yo sé que es un calendario gregoriano, no sé si Gregorio era cristiano o no, pero aprovechemos esta época y usemos la cosa se usa para aquello, ¿vale? Y ahora dice, si no sean conocidas, vuelvo y te lo leo, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí viene y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya se me ocurrió el título para esta palabra, para que lo pongamos. Se va a llamar Por nada estéis afanosos. En un momento pensé en hablar de la Navidad, ¿sabes? Y yo soy de los que no es precisamente que me guste en lo personal hablar de hacer sermones programáticos o sermones temáticos o sermones ajustados a la fecha en la que estamos. Usualmente le huyo un poco a eso, pero les confieso honestamente que lo pensé en un momento hasta que el Señor me habló de hablar de esto. Pero a pesar de que el Señor me dijo que no hablara de eso, a lo cual yo digo, bueno, chévere, sí recuerdo un pensamiento que tiene que ver con esto que estamos hablando. Quiero compartirles algo antes de continuar con el siguiente texto bíblico. He escuchado muchos cristianos, bueno, si fueran mundanos eso va y viene, gente del mundo, personas pues, que no tienen la presencia de Dios y no creen en su palabra, pues es entendible. Pero he conocido muchos ya, un gran movimiento filosófico dentro del mismo cristianismo. Sí, filosófico. Dentro del cristianismo se están empezando a mover corrientes humanistas y filosóficas. Sí, ¿cómo puede ser posible? Sí, sucede. Los pensamientos y las maneras de pensar se transmiten.
de la misma manera como los espíritus se transmiten. Por algo la Biblia le llamaría el entendimiento. Espero no haber hablado cosas demasiado enredadas, porque lo que acabo de decir quizás sea un tanto profundo. Y hay una corriente como un tanto humanista, ¿sabes?, que se está empezando a mover en el siglo XXI. Pues yo conocí un poquito de la iglesia del siglo XX, un poquito, de la iglesia cristiana en Colombia del siglo XX, y he conocido ahora otro poquito de la iglesia cristiana del siglo XXI, y déjame decirte, hermanos, los que también son cristianos de tiempo, que está empezando a verse una diferencia, ¿cierto? Entonces esta corriente filosófica, ¿de qué está hablando ahora? Está diciendo que hay algunas fiestas seculares pues que nosotros deberíamos celebrar. Sí, están diciendo eso. Pues así como lo digo suena terrible, pero pues lo maquillan y lo pintan de una manera tan linda y tan hermosa, pues que realmente hasta muchos pues caen y dicen, uy, sí, no, sí, pues yo quisiera tomarme un minuto para contradecir un poquito, uno o dos argumentos que están queriendo utilizar para aquello, a propósito de lo que estamos leyendo, que dice que no estéis afanosos. Y la palabra está diciendo, oye, no estéis afanosos. En otras palabras, oye, no andes de afán. No andes de afán. Pero no el afán de llegar a alguna parte temprano. No está hablando específicamente de ese afán. Está hablando de otros. Hay varias clases de afanes en la Biblia. Afanes por hacer cosas. Afanes por alcanzar cosas. Afanes por correr a ciertos específicos lugares. Entonces están diciendo, bueno, que ¿cómo le vamos a negar a los niños la oportunidad? Y todas aquellas personas que están diciendo esto lo hablan del Halloween. En particular quiero citar el Halloween para no hablar de la fecha que están celebrando otras personas el día de hoy. Entonces lo hablan del Halloween, dicen, a los niños no le podemos quitar la posibilidad de que se sientan, o sea, bien a gusto con los demás niños celebrando tal fiesta. Pero aquellas personas que dicen esto están con ese mismo argumento admitiendo que hay una construcción social alrededor de esa fiesta, que hay una presión social alrededor de esa fiesta, y que los niños, si no la celebran, se van a sentir mal es porque los demás, el resto de la sociedad sí la está celebrando. Otros argumentan el tema, bueno, de los regalitos. Yo quiero mencionarte algo acerca de los regalitos que seguramente se dan algunos en Halloween, otros en otra fecha, que no sé cuál será. Y es que, si bien no hay nada de malo en dar un regalo, la Biblia sí diría por allá en sus principios, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, oye, mira, hay unos pueblos en esa tierra donde vas a entrar a habitar, y tienen unas costumbres idólatras. Tales costumbres no sigan. No aprendan las costumbres de esos pueblos en donde yo os llevo a habitar, dice Jehová a los ejércitos. Antes, en un momento, incluso le dijo a Josué, le dijo a Moisés, acaben con todos los pueblos que llegan, no dejen nada, porque ofrecían los niños al fuego. Dice así, decía allá. Los pasaban por fuego, era una de las cosas que Dios más abominaba. Era que cogían a los niños y los metían en el fuego. Los ponían en brazos de un muñeco horrible, un ídolo inmundo que llamaban Moloch. A los bebés de días de nacidos y los quemaban. Eso lo dicen los arqueólogos, no lo dice solamente la Biblia, lo han encontrado monumentos, y era un culto muy popular en Israel. Celebraban esas cosas casualmente en la época en la que se creía que venía el año nuevo, porque esos tales dioses a quienes quemaban los niños, acerca de los cuales Dios castigó tan fuerte a esos pueblos que habitaban en esas tierras, por los cuales Dios les dijo al pueblo de Israel, no aprendan las costumbres de esos pueblos. Esos ídolos eran los ídolos de la fertilidad. Entonces la gente veía que llegaba el invierno y pensaba que se iba a quedar en invierno toda la eternidad, y les daba temor de que no volviera la primavera. Entonces era la época como de la fertilidad, era la época en la que tenían que ofrecer esos sacrificios a esos dioses para que volviera la primavera y empezara el año nuevo y otra vez hubiera cosecha. Entonces de ahí que Dios dijo, oye, no, eso está mal, no lo hagan, yo soy el Dios de la vida, yo soy el Dios de los cielos, yo soy el Dios de los mares, yo soy el Dios de las cosechas. O sea, no tienen necesidad de estar haciendo esas cosas porque son idolatría. Entonces muchos dirán, bueno, hoy en día pues, no tiene nada de malo, no hay idolatría en ello. Yo les pido, mis hermanos, a todos nosotros, como diría por allá Romanos, si mal no estoy, capítulo 16, si no me equivoco, donde dice, miren de hermanos, todo lo que no proviene de fe, eso es lo que es pecado. Si alguno va a comer carne, pues vaya y hágalo con fe. Si alguno no va a comer carne, hágalo con fe, pero lo que haga, hágalo con fe.
hágalo con la dirección de Dios. Si alguno va a comer tamal, hágalo con fe. Si alguno no va a comer tamal en esta noche, hágalo con la dirección del Señor. Pero todo aquello que no haces por la dirección del Espíritu Santo, lo estás haciendo sin fe. ¿Y ahora qué tiene que ver todo esto? Hermanos, hermanas, aprendamos discernimiento. Y si bien es cierto, y me incluyo acá en lo que voy a contar, a ver, hay que ir a visitar a la familia, sí. Fecha apropiada, bueno, sí. Hay otras también. Hay que la familia nos quiere ver, sí. Yo voy a visitar también a parte de mi familia el día de hoy. ¿Voy a comer? Sí, voy a comer con ellos. Pero en mi casa, hermanos, les quiero confesar, nadie va a ver un arbolito de Navidad. ¿Por qué? Esto que les estoy contando hoy en público, hace muchos años lo conté en privado a una hermana en la fe. Y me atrevo a decirlo, una hermana, una mujer de Dios. Me atrevo a decirlo todavía, aún así, a pesar de lo que les voy a contar. Es una mujer de Dios. No me acuerdo bien el nombre ahorita, no recuerdo el nombre. Solo recuerdo que un día me preguntó, Alejito. Bueno, si se sabe mi nombre, pues porque en esa época hablábamos seguido, un poco más seguido. Y me dijo, Alejito, ¿y su merced sí puso el arbolito? Inmediatamente le dije. Pero la verdad es que, como dice Romano, no hay una explicación en ese momento racional que yo hubiera encontrado o bíblica. Simplemente Dios me dijo, nunca me dijo, oye, ve y pon el arbolito. Más sí cuando le pregunté me dijo, pues no lo pongas. Punto. Ahora bien, yo no sé, pero si Dios a ti, que tú me estás escuchando, quizás no necesariamente que estés presente en este lugar, quizás tú me estás escuchando por allá, no sé, en la televisión, y estás oyendo este sermón y Dios te está diciendo, hijo o hija mía, ya es hora de que quites el arbolito, hazlo con fe. Y si llegara a suceder que Dios te dijera, no, hijo, tienes que ponerlo, pues, hombre, hay que obedecer al Espíritu Santo. Lo que no tiene pies ni cabeza es que pastores de Dios, pastores del Evangelio, pastores de la palabra de Dios, lo pongan por seguir una tradición de hombres. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que andar es por fe y por esta palabra, nunca por tradiciones de los hombres. De hecho, la palabra de Dios recalca que aquellas tradiciones de los hombres eran aquellas acerca de las cuales nos advirtió que teníamos que huir. Las tradiciones de esos pueblos. Porque detrás, así lo sepamos o no, hay escondidos ídolos. Y yo les pregunto, mis hermanos, yo me pregunto, ¿qué pasó antes de que en los pueblos en donde no se celebraba la Navidad? ¿Qué pasó antes de que los niños se deprimieron? ¿Los niños se traumatizaron? Pues yo les voy a decir ciertamente que no. Y si bien es cierto, hay una entrega de regalos en la Biblia que está narrada por allá, si mal no estoy en el libro de Esther al final, que se llama la fiesta del Purim. La Biblia no la deja como algo mandatorio, la deja como algo anecdótico simplemente y como algo que hace el pueblo judío. Y ahí menciona específicamente la palabra del pueblo judío. ¿No, ¿la han escuchado o no? ¿La han leído? Se llama la fiesta del Purim y dice que el pueblo de Israel, después de celebrar que fue derogado el decreto, no me acuerdo el nombre de este rey. Bueno, había un rey que quiso acabar con el pueblo de Israel. No era Mardoqueo, no, Mardoqueo era el tío. Era el amigo. Era el asesor del rey. Se me olvidó el nombre del rey. Gracias, pastor. Artajerjes. Él fue el que finalmente fue derogado después de un ayuno, de hecho. Fue derogado ese decreto y el pueblo de Dios decidió darse un regalo. Y me parece en lo personal que si está en la Biblia es una historia digna de ser contada y hermosa. Por lo demás, hermanos, si vas a poner una lucecita o si vas a poner un arbolito, pídele al Espíritu Santo. Pídele al Señor madurez y pídele al Espíritu Santo que te diga si te deja o no. Creo que eso es lo más básico que tendríamos que hacer, desde escoger el color de la ropa que nos vamos a comprar hasta las cosas más fundamentales e importantes en nuestras vidas. ¿Quién dicen amén? Amén. Aquella vez cuando le respondí a mi hermana esa pregunta incómoda de responder, yo le dije, no, porque pues el Señor nunca me dijo, pues esta persona ciertamente se sintió bastante mal. Y les voy a decir por qué creo que se sintió mal, porque se sintió juzgada de parte de Dios. Pero el juicio de parte de Dios a veces uno lo siente y uno dice, uy, esta persona me está juzgando. Y trató de explicarme, de darme explicaciones y decirme esto y lo otro. En fin, y no había tal, yo simplemente estaba obedeciendo a mi Señor.
Pero ¿no te ha pasado a ti alguna vez en tu vida que tú cuando decides hacer lo correcto y otros no lo hacen, esos otros se sienten juzgados por ti? ¿No? ¿No te ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado. Por ejemplo, cuando arman una vez una charla acerca de colarse en Transmilenio, lo chévere que es eso. Jamás en la vida lo haré, ya todo el mundo lo empieza a mirar como así. Me sentí juzgado. Y muchos, incluso por hacer lo correcto, solo por hacer lo correcto, a muchos se van a sentir ofendidos contra ti, si sabías eso. Y el día que yo te pase, entonces gózate. Porque Jesús lo dijo en estas palabras: bienaventurados los que sufren persecución por causa del Evangelio. ¿Amén o no amén? Amén. Yo me gozo por eso. Ahora bien, entonces, ¿a qué viene la colación de las fechas que se están celebrando en estos días? ¿A qué trae a colación todo esto? Simple. El Señor está diciendo nuevamente: por nada estéis afanosos. ¿Por nada estéis qué? Bueno, vamos un momento a mirar ahora Hebreos capítulo 3, unas hojas más adelante. A ver, Hebreos, ¿dónde están en esta Biblia? En el mismo lugar que todas las demás. Capítulo 3. Bien, vamos a seguir hablando de esto. Sí, pueden leerlo desde el principio, desde el versículo 1. Entonces, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, 2 puntos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mí. Espérate, ¿no entrarán en mi qué? No entrarán en mi reposo. Se adelantó de ese lado. No entrarán en mí Reposo. Bueno, háganme un favor. Dejen el dedito ahí en la Biblia un momentito, si quieren. Y coja rápido su celular. ¿Ya lo encontraron? Sí. Ahora mire si está en silencio. Sí. ¿Ya? ¿Ya miraron? Listo. Amén. Gracias. Gracias, Señor, por acordarme. Listo. Siguiente. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque seamos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, que es la palabra que se repite cada ratico acá. Reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas,
porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, 2 puntos, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, 2 puntos, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, otra vez la palabra, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo. ¿Queda un qué? Reposo. Para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su... ¿Me sigues? También ha reposado de sus propias, como Dios reposó de las suyas. El verso 11 vale la pena. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En Filipenses, volvamos, ahora quiero pedirles por favor que se vuelvan para... antes de volver, ahorita vamos a volver, más bien. Estábamos en Filipenses, ¿verdad? O en Efesios. Filipenses 4. ¿En cuál estamos? Filipenses 4. Filipenses 4. Bueno, la palabra aquí estaba diciendo que hubo un pueblo que desobedeció y que Dios les dijo, miren, si ustedes desobedecen, no entrarán, dijo Dios, en mi reposo. Y aquí había una clave, dice, el que ha entrado en el reposo de Dios ha descansado de sus obras. Amén. Amén. Aquí hay un secreto espiritual profundo, profundo, que tenía todo que ver, mucho que ver con los que les mencionaba hace un ratico del arbolito de Navidad. Ah, yo con el árbol de Navidad de Cocheche. Bueno, ¿me dan permiso? Uf. Bueno, entonces, aquel que ha entrado en el reposo de Dios que Dios pide, no hace sus obras. Descansó de sus obras. Jesús lo dijo de otra manera cuando Jesús hablaba en Calabria. Le hablaba de morir. Dijo, si alguno viene en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tomes, exacto, y es ese mismo, tome su propia cruz y sígame. ¿Para qué servía en el contexto de lo que estaba hablando Jesús? ¿Para qué servía una cruz? Recuerden que Jesús habló eso antes de ir a la cruz de él. ¿Para qué servía la cruz? Para morir, hermanos. Yo pensé, si hubieran niños aquí, ya hubieran de una, para morir. Eso sí. Pero como pensamos como adultos, a veces enredamos demasiado las cosas, ¿cierto? Jesús ya desde antes de subirse a esa cruz, incluso, en ese orden de ideas, ya estaba muerto, en cierta manera, en cierto sentido, digámosle, figurado, como diría Hebreos también. ¿Por qué? Porque Él no estaba haciendo sus obras. ¿Ustedes sabían eso? Quiero decírselos, y Jesús lo dijo de esta manera: el que me ve a mí, ve al que me envió, dice Jesús. ¿Se acuerdan de esas palabras? Sí. Porque mi Padre y yo somos uno, decía Él. Porque yo no hago mis obras, decía Él, no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me mandó que hablara. ¿Se acuerdan de esas palabras? Jesús no hacía nada por su propia cuenta. Si estuviéramos en los tiempos de Jesús, y en aquellos tiempos se celebrara cualquier tipo de fiesta, ahora cojamos otra de Cocheche, Halloween. Un hombre como Jesús, antes de salir a pedir dulcecitos, primero hubiera escuchado la voz de su Padre. Padre, ¿salgo o no salgo a vender dulces? Perdona, a vender dulces no, a comprar dulces. No, tampoco, perdón, a pedir dulces. El Padre ha dicho, hijo, no salgas, no salgo. ¿Por qué? Porque él ya estaba muerto. Para cuando empezó su ministerio estaba muerto. La parte humana de él estaba muerta. Su propia voluntad la había doblegado delante del Padre. Quizás el apogeo de tal doblegamiento había sido allá la tentación en el desierto, cuando le dijo a Satanás: solamente a tu Dios obedecerás, escrito está. Solo ante Él obedecerás, solamente ante Él te inclinarás. Por eso Él no hacía nada por su propia cuenta, todo lo hacía porque el Padre le había mandado que lo hiciera. Y de ello da testimonio aquel texto cuando estaba en el huerto del Getsemaní, padeciendo y sudando gotas de sangre, dice la palabra, sudando ya sangre. Y decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
Si no, No es tuyo. ¿qué tiene que ver esto con el afán? Jesús, que la palabra de Dios aquí, ahora si volvamos a Filipenses, ¿qué? 4. Gracias por acordarme, hermanos. Dice, regocijaos en el Señor siempre, versículo 4 del capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa, hermanos, no tengan afán, no hagan nada por su propia cuenta. Eso es andarle afán, hacer las cosas como en las fuerzas de uno, como solemos decir nosotros los cristianos. Sino ahora descansa en el Señor y no hagas nada por tu cuenta. Pídele al Señor que dirija tu vida. Jesús, cuando le estaba diciendo en la otra parte, oiga, no, en Hebreos decía, perdón, no lo decía Jesús directamente, sino más bien por el Espíritu Santo, decía, no entrarán en mi reposo aquellos que no hayan descansado de hacer sus propias obras. Señor nos está pidiendo hoy que entremos en el reposo de Él, en el descanso de Él, en la paz que sobrepasa todo entendimiento de Él. Y dicha paz solo se puede hallar y encontrar cuando tú y yo renunciemos a tener el control y el dominio de nuestras propias vidas, Amén. de nuestras propias elecciones y decisiones. ¿Que será fácil o será difícil? Yo presumo que debe ser difícil. Y como diría el apóstol Pablo, ni yo mismo habiéndolo logrado, estoy hablando de esto, pero lo procuro y sigo al blanco. Quiero asirme las palabras del apóstol Pablo. Y quiero pedirles al Señor, hoy de parte del Señor, a todos nosotros, a todos los que estamos en este lugar hoy escuchando esta palabra, que renunciemos y dejemos hacer las cosas por nuestros propios pareceres. Amén. O peor aún, por los pareceres de aquellos que nos rodean, por las opiniones de ellos, y sigamos la voluntad del Señor. Amén. Aprendamos a caminar en lo profético de Dios. Amén. Y por eso tal vez a mí me gusta tanto y me parece tan interesante esa historia, que alguna vez primero la escuché, luego la leí de aquel profeta que su vida profética era tan profética que incluso Dios le mandaba a hacer cosas que eran aparentemente tan irracionales a los ojos de los hombres, como mandar a asar la carne, en vez de carbón usar popó de humano y luego popó de vaca, pero no me acuerdo de qué animal. Pero era algo tan absurdo para los ojos de los seres humanos, quizás, pero lo absurdo para los hombres puede ser sensatez para Dios, y lo sensato para Dios puede llegar a parecer absurdo para los hombres. Y quizás por eso aquella mujer ese día se sintió como, ay, ¿cómo así? Me siento mal, les miró con una cara como, y me empezó a dar explicaciones, pero bueno, pues a mí fue como, yo sentí como el amor del Señor, porque de todas maneras se estaba destapando algo en ese momento en la vida de esa mujer que ella tenía culto y que no se había dado cuenta que tenía. Y se sintió mal, se sintió bastante mal. Así como muchos alrededor tuyo y alrededor mío, incluso en este día nos podemos llegar a sentir mal cuando el Señor nos revela, oye, ya esto no lo hagas, esto no me agrada. Y por esa razón es que quizás nosotros muchos hemos fallado en seguir todavía en las costumbres de los pueblos de esta tierra, en aquellas costumbres sobre todo que están relacionadas con la idolatría, sobre todo en esas. Ustedes no se han fijado que hay costumbres de este país que años atrás, no sé ahora, pero años atrás, éramos los cristianos los que más nos caracterizábamos por tenerlas, cuando debería ser todo lo contrario. Por ejemplo, unos años atrás decía, voy a ponerme una cita con un cristiano, y le decían a uno, uy, cristiano va a llegar de tarde. Ustedes nunca escucharon tal afirmación. Yo sí. Y con toda vergüenza a mí una vez me tocó decir, uy, qué pena, es que yo soy cristiano. De los cristianos años atrás se decía que eran malos, no sé ahora, para tener negocios, porque no solamente eran impuntuales, sino que también eran incumplidos. ¿No? ¿Ustedes nunca escucharon hablar de eso? Costumbres de este mundo. ¿Eso es una costumbre del reino de los cielos? Perdón. ¿No? ¿Ser impuntual es una costumbre del reino de los cielos? ¿Y ser mentiroso? ¿Y negarse en el teléfono? Siento que no. Entonces es una costumbre de dónde? De los pueblos de esta tierra, que algunos aprendimos y creamos la mala fama. No sé hoy en día porque he tenido un poco la oportunidad de escuchar ese comentario, pero cuando yo estaba más jovencito, sí que lo oí. Uy, negocio con cristianos, uy, cristiano, uy, con cristianos no hago negocios.
Yo, Padre Santo. Ahora, que yo he conocido cristianos flojos, sí. Sí, claro que he conocido cristianos flojos. Pero he conocido cristianos que sí son cristianos de Dios, también. Y en nosotros está varias responsabilidades tremendas. Entre ellas está también divulgar una buena o una mala fama a nuestro Señor, ¿sabías? A eso algunos le llaman testimonio. Ahora mira lo que dice el versículo que continúa acá. Después del 7, es más, voy a leer desde el 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo estaba hablando hoy del afán, y ahora está hablando de los corazones. ¿Qué es lo que es, digamos, aquí bíblicamente el corazón? Si no es aquello en donde tú guardas tus tesoros más preciados, tus secretos más escondidos, tus anhelos más deseados. Es allá en donde tú guardas aquello que tú amas, y quizás por eso aquella palabra que dice, ciertamente, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Es un lugar en donde se guardan cosas. Es un lugar acerca del cual la Biblia dice en otra parte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y por eso es que las cosas guardadas no las dejas en la mitad de la sala, sino buscas la caja fuerte y lo metes ojalá ya en el rincón más escondido del closet y echas candadito. Allá es en donde están las cosas que van en el corazón, lo escondido. Estamos hablando del afán. Escucha ahora, mira. Por lo demás, verso 8, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, lo puro y lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno es de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. En gran manera me gozaré en Jehová, no me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí. No, yo creo que ya me... No, sí. De lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, aquí dice. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia o como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. que me fortalece. Amén. Ahora bien, escucha esto. Hay un lugar importantísimo en toda esta historia y se llama el corazón. ¿Alguien sabe de memoria Efesios 4:13? ¿Es Efesios 4:13? Ay, no, ahora yo no me lo sé. Ahora ya me se me olvidó. Espérate, si se lo estoy buscando. ¿Es Filipenses 4:13? No sé qué acabamos de leer. ¿No? Es el que acabamos de leer. ¿En dónde dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos, gracias, pastor. Hebreos capítulo. Es que esta vida chiquita, ¿sabes? Hoy ya me estoy delatando. Los versículos no me los sé de memoria. Es que yo los voy buscando, voy a ver, pero como esta vida no es la mía, sino la de mi esposa, entonces se me van perdiendo. No, se me perdió. Ah, es 4:12, gracias, pastora. Bien, escucha. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada ¿de qué? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de quién? Del corazón. Bien, ¿por qué cito este texto solamente? Y lo cito así como tan de un momento para otro. Para mostrarte que bíblicamente el corazón tiene pensamientos y es más, dice, y la paz de Dios, en donde estábamos hace un momento, guardará vuestros pensamientos, y guardará vuestros corazones, dice, en Cristo Jesús. O sea, la paz de Dios, el reposo de Dios, más bien el que está hablando el Señor hoy, que cuando te está diciendo, oye, no estés afanosos, está queriéndote decir, oye, descansa de tus obras, que descansa de aquellas cosas que tú tienes, o intenciones o pensamientos que tú tienes allá dentro de tu corazón. Cuando el otro texto que buscamos decía que la palabra de Dios es una espada, es porque entra hasta allá tu corazón y penetra y rompe hasta que discierne lo que está dentro de tu corazón, lo que tú sientes, lo que tú deseas y lo que tú piensas allá. En el corazón se guardan pensamientos y se guardan intenciones. ¿Sí te diste cuenta? Por eso acerca de David, Dios dijo, yo conozco el corazón de David.
porque Jehová conoce el corazón. Ahora bien, si bien muchos hacemos las cosas con relativamente buenas o malas intenciones, el tema está en que el Señor quiere que tú descanses de las intenciones de tu corazón y empieces ahora a vivir el verdadero evangelio de Jesucristo, que pases atrás la etapa en la que Dios ya dijo, bueno, aquí te suplo, aquí te respondo, hasta aquí te doy, aquí te ayudo. Ahora pasa esa etapa y sube un peldaño más arriba hacia él. Y ahora empieza a vivir la voluntad de Dios. Para vivir la voluntad de Dios tienes que renunciar a tu propia voluntad. Eso es lo que Jesús te quiere decir. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Es más, te puedo decir de cierto que hay cosas en tu vida que aún no se han resuelto, ni en la mía. Y esa falta de resolución en esas cosas no ha llegado porque nos hemos enfocado en vivir en la comodidad o en vivir en sobrevivir más bien, más no vivir, en el sobrevivir, en ese estilo de vida en el cual Dios nos ayuda un poquito, nos suple y vamos más o menos engordando como ovejas, pero que no hemos entrado todavía en esa dimensión de vivir la voluntad de Dios, la cual aquí llama agradable y perfecta, que es cuando tú ya renuncias a tu voluntad, ¿me entiendes? Y empiezas a decir, Señor, ahora yo, ¿qué tú quieres que yo haga? Amén. ¿Alguno de ustedes vio una película llamada Ratatouille? Sí. Ah, sí, ustedes vieron películas. Bueno, no me molestando. Es que hay una analogía que quiero sacar de esa película, pero es que había una rata que sabía cocinar. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Bueno, Sí. una analogía simplemente. Bueno. Y la rata que sabía cocinar descubría de una manera un poco ficticia que podía controlar los movimientos del cocinero, porque obviamente la rata no podía entrar a la cocina porque pues la sacaban corriendo. De hecho en la película llamaban a los de salubridad y los encerraban por allá en la nevera. Entonces descubría que podía controlar al cocinero si lo agarraba del pelo. Entonces el cocinero se ponía su gorrito y adentro escondía la rata. Sí, la película por eso llamaba Ratatouille, no solo por el plato. Entonces el cocinero movía las manos con una agilidad y hacía unas cosas impresionantes, supuestamente, pero era la rata que lo estaba manejando. Era la rata la que tenía el olfato que el cocinero no tenía. Porque según la teoría de la película, era el olfato de la rata lo que hacía que el cocinero fuera tan buen cocinero. Entonces la analogía tiene que ver con que el Señor o el Espíritu de Dios nos anhela tanto y a veces Él quisiera que nosotros fuéramos como el cocinero. No voy a decir lo otro porque será ofensivo para el Señor, pero Él sí quisiera que nosotros fuéramos como el cocinero, ¿me entiendes? Tanto mayor es el Señor que una rata, tanto mayor, ¿cierto? Pero en la película había algo interesante, y es que hay un punto en que el hombre no se dejaba manejar porque él empezó a recibir la gloria, el jovencito más bien, empezó a recibir la gloria de los platos que preparaba, que él un día dijo, uy, sí, yo soy un gran cocinero, uy, sí, yo soy el teso. Entonces la ratica se ofendía y pasaba una serie de sucesos y en un momento dado, alerta spoiler, llegaba un momento dado, les voy a contar al final, llegó la ratica y le tocó llamar a todos sus compañeros ratas y ella misma hacer la comida, porque el hombre pues se fue y la dejó tirada. Porque pues sí, se pelearon, entonces el hombre se fue y dijo, yo no voy a hacerle caso, la dejo listo. Y llamó a todos los amiguitos y entre todos los ratas hicieron una comida. El mensaje de esto, ¿qué es? Hermano, mire, el Señor quiere que tú seas como el cocinero. Pero el cocinero de esa película. Si es que te la viste, y es que el Señor te dirija. Mira, ¿sabes por qué tengo esto puesto acá? Yo no soy el máximo ejemplo de esto que estoy hablando, el máximo ejemplo es Jesús. Pero yo tengo esto puesto acá porque yo esta mañana me está vistiendo y el Espíritu Santo, que no me habla todo el tiempo ni las 24 horas del día porque les estaría mintiendo. Y yo tampoco me la paso orando las 24 horas del día. Después de orar al Señor, sí un ratico, me dijo, saca la que tienes en tal lado. Yo me la puse, en mi opinión a mí no me sale con esta ropa, pero si me lo dijo, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo que obedecerle. ¿Sí sale? Pero ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿En qué se resume la vida de un cristiano? Pues en obedecerle. En obedecerle, punto. Hay una historia que me contaron hace poco que contó una mujer que había estado en el holocausto nazi, tan brillado y tan hablado holocausto nazi. Porque ha habido holocaustos peores que el nazi, pero ese fue como el que quedó en la memoria del mundo occidental. ¿Sí sabían? ¿No? Ha habido otros holocaustos peores. Por ejemplo, que hubo en Estados Unidos con tantos abortos. Eso fue como 5 o 6 veces el holocausto nazi. En la década de los 60 y 70, con abortos. Se supera con creces. Pues bien, había una mujer ahí. Los iban a matar. La encerraron.
Y con ella había otra mujer cristiana, mayor y más anciana. Y le decía a la mujer joven, que cuenta la historia hoy en día, ya es una ancianita, le decía, tranquila, no te preocupes, dale gracias a Dios por todo. Y llegó una plaga de pulgas. Entonces empezó a decirle, mujer, dele gracias por las pulgas, dele gracias a Dios por las pulgas. Y la otra mujer decía, ¿cómo así que gracias a Dios por las pulgas? Usted no se da cuenta que nos van a matar. Estamos aquí, mejor dicho, encerrados en un gueto, nos van a llevar después de esto a un campo de concentración. Y tú me pides que le dé gracias a Dios por las pulgas. La mujer dice, sí, dele gracias a Dios por las pulgas. No, pero yo no puedo darle gracias a Dios por las pulgas. Y empezó a empeorar la plaga de pulgas. Y a la otra mujer clama hasta que finalmente como que se dijo, bueno, Señor, gracias por las pulgas, gracias por las pulgas, gracias por las pulgas. Y fue tal la plaga de pulgas que, mejor dicho, todos ahí así, todo el día y noche, Señor, gracias por las pulgas, Señor, gracias por lo que me pasó, gracias por lo que pasa. Si en un momento dado se hubieran puesto a reprender las pulgas, yo de cierto les aseguro que se hubieran equivocado y hubieran contradecido la voluntad de Dios. Porque cuando llegaron los soldados al lugar del gueto en donde ellas estaban, no pudieron entrar porque había una plaga de pulgas y les dio pereza. Mataron a todos los demás, menos los que estaban en la habitación que tenía la plaga de pulgas. Entonces después finalmente la mujer, años o décadas después, decía, gracias doy a Dios por las pulgas de ese día. De eso se trata ser dirigido por el Espíritu. De eso se trata la madurez espiritual. En que usted no vive sus propias decisiones, en que usted vive lo que Dios decida que usted viva, ¿me entiendes? Y para ello hay que buscarlo, por ello hay que a vos. Hay que prestar tu oído para escucharla. Entonces te digo que muchas cosas que en tu vida no se han resuelto todavía, se resolverán. Y por una sencilla ley espiritual, la cual dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y nosotros tenemos, en nuestros corazones albergamos una amalgama de tantas cosas. Yo soy, y lo confieso, el corazón humano y carnal mío toda la vida había anhelado cierto nivel de éxito, había anhelado cierto nivel de comodidad, sobre todo comodidad, no tanto éxito, de mediocridad en ello. Pero el corazón de Dios anhelaba otras cosas para mí, y cuando los deseos de la voluntad de Dios entraban en conflicto con los deseos de la voluntad de mi corazón, ciertamente me sentía mal e incómodo. Pero si llega un día y el Señor me dice, no, es que te tienes que ir de donde estás, por poner un ejemplo, para otro lugar, lo único que piensa en mi corazón es en donde yo estaba cómodo, en donde yo estaba, había un poquito de pulgas, pero estaba bien, donde yo estaba, me gastaba menos dinero, en donde yo estaba... Pero el Señor dice, no, es que lo que yo quiero para ti es otro rollo, es otra cosa, tengo cosas mejores, porque tengo un propósito para ti, dice el Señor. Tengo un propósito para ti, y si tú no llevas a cabo esa misión que tú tienes en esta tierra, tu vida en la tierra, si te salves, habrá sido infructuosa. Entonces cuando llegue la hora de presentarnos delante del trono del Señor, como dice la palabra, y comparecer ante el tribunal del Señor, el Señor va a decir, bueno, aquí tienes tu corona, muy bien, aquí tienes tu corona, aquí tienes tu casa, aquí tienes tu premio y su merced. ¿Qué fue lo que hizo con los dones que te di en la tierra? No, Señor, orar para que se me pagaran las deudas. No, Señor, orar para que me llegara un esposo. No, Señor, orar ahí para que... Ahí lo mismo, Señor, ahí. Orar para salir adelante. ¿Y dónde está tu familia? Y yo te voy a preguntar entonces. Te las canto desde ya. ¿Y en dónde estaba tu familia? ¿Y dónde andaban? ¿Y en dónde quedó el propósito con el cual yo te traje a esta iglesia? Y te sembré en mi amado Jesús todos esos años en la tierra. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste? No, hermano, yo di los ofrendas y los diezmos. Y nada más el Señor te va a decir, pues no, es aquí que el Señor quiere que tú vayas un poquito más allá. Por eso está diciendo, oye, entra en mi reposo. Deja de vivir tu vida, es lo que está queriendo decirte. ¿Me entendiste? Amén. Escucha eso. Esto es tan profundo. Deja de vivir tu vida. Renuncia a tu vida. Y deja que el Señor viva la de Él por medio de ti. Amén. Quiero que un momento ahora vayamos visitemos Mateo. Acompáñenme por favor, Mateo 5, si no lo estoy. A ver si me encuentro. Mateo 5. Y si no, voy a tener que echar mano otra vez de mis hermanos teólogos. Si no está en el 5, está más adelante. Debe haber un título que dice algo así como venid y descansar. Si alguien lo encuentra. Estaba más adelante. Ay, padre. Debe ser Mateo 11.
equivoqué. Sí, Mateo 11, verso 25. Venid a mí y descansad. ¿Ya lo encontraron? ¿No lo han encontrado? Bueno, yo los espero un minutito. Sí, amén. ¿Sí ya lo encontraron? Mateo, capítulo 11, verso 25. Bien, ya una vez ubicado, quiero desvirtuar el segundo argumento que escuché. No me lo dijeron a mí personalmente, de hecho lo escuché por internet. Primero era que, ay, porque es que los niños son niños. Y yo digo, pues sí son niños, pero los adultos también están celebrando. Entonces, pues no hay tal, los adultos también celebran el Halloween. También lo hacen y les gusta y bueno, para el mundo no está bien. Pero que cojamos como excusa a los niños para celebrar cosas que quizás Dios no nos ha mandado que celebremos, pues, quizás es una falacia, quizás es un argumento equivocado. Es buscar una excusa antes de buscar una verdadera explicación. El otro argumento que me llamó también, digamos, la atención es que se me fue la paloma. Ahorita se los digo. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis, ¿qué cosa? Y cargados, y yo os haré, ¿qué cosa? Descansar. Vale, horas, ¿de qué estábamos hablando hoy? Descanso. Del reposo, de no andar con afanes, de no estar afanosos. Yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y ¿Y humilde de dónde? Más humilde de Vale, ¿qué corazón. tiene que ver todo esto? Había una parábola que no la voy a volver a leer, que se llama la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, la tierra era el corazón de los seres humanos. Y habían unos espinos y unos abrojos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan qué eran los espinos y los abrojos? Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas de este mundo. Yo veo las dos cosas tan reflejadas estos días, tan reflejadas cuando salgo a la calle. A veces me siento como Eva probablemente se sintió cuando le ofrecieron, porque dice la Biblia, era codiciable a sus ojos, la manzana. Cuando le ofrecieron la manzana, dice que Eva vio que era codiciable a los ojos. Porque los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas de este mundo tienen eso tan característico de las fiestas que hoy en día se celebran en Occidente, desde el Día de la Madre. Oye, qué curioso, el Día de la Madre y esta fecha son las dos fechas en las que estadísticamente hay más muertes, más asesinatos. Qué coincidencia, ¿verdad? Qué curioso. Ahora bien, los afanes de este mundo tienen que ver con, Jesús acaba de decirlo acá, llevad mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿De dónde? De corazón. Tiene que ver con lo que va en el corazón. Los espinos y los abrojos eran cosas que estaban sembradas en la tierra, que en aquella parábola representaba también el corazón. O sea, los afanes de este mundo, el andar de afán por las cosas terrenales, son como los espinos y los abrojos que están sembrados en el corazón. Pero Jesús dijo, no, yo no soy como los espinos y los abrojos. Al contrario, yo soy manso y humilde de corazón. Por estos días suena mucho, ¿ya la oveja arisca? Ah, muy bien, ya lo conté. Sí, a mí me tocó toda mi infancia. Cada año, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. ¿Sabe qué significa mansedumbre? ¿No sabes? Entre muchas otras cosas. ¿No? ¿Te explico? ¿Tampoco? ¿Sí sabes qué significa? ¿No? ¿Sí? ¿Te explico? ¿Están aquí? Bueno, yo tengo una gata mansa y una gata arisca. Es un ejemplo, porque en la vida real las dos son muy mansas. La gata mansa, cuando tú te... La gata arisca, no. La gata mansa, cuando tú le tiras, un niño pequeño le tira un manotazo, obviamente con la fuerza de un niño pequeño, la gata mansa se deja. La gata arisca le devuelve con un arañazo. ¿Me entiendes la diferencia entre mansedumbre y no mansedumbre? Bíblicamente lo opuesto a la mansedumbre no es ser solamente arisco, tiene que ver con la soberbia. Ser manso es que tú coges a una oveja con una vara
y la tratas de dirigir para que no se salga del camino por el cual debe andar, para que no tropiece y se vaya por el despeñadero, tú como pastor, hablando en lenguaje pastoral. Tú coges una varita y la rimas, la sacas, y la oveja mansa se deja. La oveja arisca, o la cabra, o el lobo disfrazado de oveja, no se deja sacar del camino por la vara del pastor. ¿Sabe qué hacen? Dicen, no, yo he hecho así toda la vida, así me ha funcionado. O no, es que a mí no me parece, de malas, no me pago a la iglesia. ¿Sí me entiendes la diferencia entre la mansedumbre y la soberbia? La mansedumbre dice, por lo menos dice, oye, voy a orar al Señor y lo hago. Voy a orar al Señor a ver si lo que me dice es pastor es verdad o no. En el peor de los casos. Ahora bien, la mansedumbre tiene que ver con aquello que tú te dejas, esa cualidad del alma en la cual tú te dejas enseñar de Dios. Y te dejas dirigir por Dios. Ustedes han visto, ahora, la mansedumbre y lo contrario a la mansedumbre, que sería como no dejarse llevar, es aquellos, ya que no son ovejas, sino cabras, que tú les mandas le dices corra por acá y no se dejan, sino que al contrario muestran los dientes y muestran los colmillos. Bueno, las cabras muestran los cachos y los lobos muestran los colmillos. Así de hecho es la manera como hace muchos años una vez el Señor me dijo que tú podías distinguir una oveja de un lobo en la iglesia. Bueno, y en un rebaño y en cualquier lado. Hágale con el palito un poquito así. Usted se da cuenta. De hecho, yo fui lobo mucho tiempo y no lo sabía. Yo pensaba, ¿cómo me di cuenta que yo era lobo? Porque una vez me hizo dar cuenta de mi propia condición y que estaba gruñendo, no haciendo sino gruñendo. Entonces, soy lobo. Después le pasó a un amigo muy cercano mío. Yo estaba muy niño, todavía estaba niño, pero ya me dejaban subir a la alabanza. Y una vez llegó el pastor y dijo, chicos de la alabanza, dejen de ensayar. Y el que estaba mi amigo, no, sigamos, que todavía vamos a acabar. Chicos de la alabanza, dejen de ensayar. Y, sigamos. Entonces, como a la tercera, chicos de la alabanza, vengan para la oficina. Entonces, subimos los chicos de la alabanza para la oficina. Y éramos 3. Sí, 3. Entonces llega el pastor. Siéntense. Entonces, nos sentamos. Y llega el pastor y saca la Biblia. La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, obedecer a vuestras autoridades. Ustedes no obedecieron, su merced no obedeció, cambio. Su merced no obedeció, cambio. Y al amigo, su merced no obedeció, y él, espere pastor, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que lo otro, lo que pasa es que hay que montar la cancha, y lo que pasa es que ¿eso cómo se llama? ¿Mansedumbre o soberbia? Se llama ser arisco. Y si el pastor estuviera equivocado, tampoco vas a recibir cuentas. Y si hubiera estado equivocado el pastor, eso tiene que ver con lo otro que se llama humildad. La humildad significa el resultado de un proceso de destilación, si me permiten aquí la parábola, en el cual tú pasas, así como el vino con el tiempo, por algo que se llama humillación, una prensa que se llama humillación. La Biblia dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exaltare cuando fuere tiempo. La humillación puede sacar lo peor de los seres humanos en un momento dado, pero aquellos que han sido ejercitados en la humildad sacan lo mejor de ellos. Por eso hablaba hace muchos años aquel mismo pastor de la historia de la varita, que cuando tú pisoteas una culebra, así sea la cola, la culebra se va a devolver y te va a picar. Si tú pisas un alacrán, el alacrán se va a devolver y te va a picar. Si tú por accidente pisas un lobo, el lobo se va a devolver y te va a pegar un mordisco. Pero si tú pisas un gusano, el gusano va a ser así. Ya. Y si tú pisas por si acaso una oveja, ¿sabes qué es una oveja cuando es mansa? ¿Sabes qué hace cuando la pisas? Sí. Ay, perdón. Eso es lo que hace. Perdón, pastor. Está bien. ¿Sí me entiendes? Se deja corregir por el Señor. Entonces cuando Jesús dijo, vuelvo y resume, mire, ustedes quieren hallar, no. Les mando que busquen descanso para sus almas y que reposen de sus obras, que dejen de hacer su voluntad en sus vidas. Y para ello Jesús les está diciendo, miren, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? El lugar en donde guardas tus intenciones, el lugar en donde guardas tus pensamientos más íntimos. Ahí Él es manso y ahí es donde Él es humilde. Y cuando nos pide que aprendamos de Él, o sea, que lo imitemos, está queriéndonos decir.
porque es el lugar en donde guardamos nuestras intenciones, lo que queremos hacer con nuestras vidas, lo que queremos llevar a cabo, lo que queremos nosotros mismos llegar a hacer, como queremos que a nosotros mismos que los demás nos vean. Ahí están las intenciones, ahí están los pensamientos que queremos realizar, o como nos queramos llegar a realizar como seres humanos en esta vida, en esta tierra. Y Jesús dijo, sean humildes y sean mansos en ese lugar, en donde están tus intenciones, en donde está tu deseo, tu proyecto de vida. Ahí te estoy pidiendo que seas manso y humilde de corazón. En lugares donde guardas aquello que tú quieras llegar a ser, o por lo cual tú quieras llegar a ser recordado al final de tus días en la tierra. Sé humilde y manso en ese lugar, en donde la semilla precisamente es sembrada, en donde tienen que ser desarraigados los espinos y los abrojos que representan los afanes de este mundo. Allá es donde Jesús dice, sé conducible y sé humilde. O sea, aprende a dejarte espichar y sacar lo bueno cuando te espichan. Por eso la Biblia dice que Él mira de lejos al soberbio, pero al humilde mira de cerca. ¿Entiendes, iglesia, lo que el Señor te está queriendo decir? ¿No me entiendes? Sí, me entiendes. ¿Me entiendes? Sí. Amén. Mira, por esa razón, quizás esta palabra, yo no pretendía, pero finalmente sí se me salió, que tuviera alguna relación con las cosas que se celebran en estos días. ¿Sí? Que en fin y al cabo, pues es que es para los niños, dicen unos, es que no tiene nada de malo porque hay que celebrar los cumpleaños a los amigos, dicen otros, pero pues en la palabra de Dios no hay ningún mandamiento a que se celebren los cumpleaños, ni mucho menos de nuestro Dios. Pero sí hay un mandamiento aún más importante, y sí está ahí, clarísimo, y es, oye, recordemos su muerte, la palabra de Dios. Celebremos su muerte más bien, y su resurrección más bien. ¿Se acuerdan de esa palabra, verdad? Sí mandó eso, y lo dijo muy clarito. Acuérdense, 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 y cada vez que se sienten a comer este pan, a beber este vino, acuérdense que yo voy a volver. Y acuérdense de que yo no voy a volver a beber este fruto de la vid hasta el día en que esté otra vez con ustedes allá en el cielo. Jesús lo dijo, memore más bien esas cosas, o conmemoremos más bien ese tipo de cosas. El otro, ya me acordé del segundo argumento que escuché que pareció pues curioso y lo quiero desmentir, que es la oportunidad perfecta para ir y predicarle a los hermanos del Evangelio de Jesucristo. Y la verdad sí me puso a pensar, y yo iba meditándole con el Señor, y un ratico, entonces cuando yo estaba meditando en el Señor, entonces alguien me preguntó, ¿en qué piensas? Y yo no, yo estaba así, es que cuando yo me pongo a pensar en algo, no sé si, eso creo que nos pasa mucho a los hombres, nos quedamos así 10 minutos. Y el Señor me dice, o sea, yo pensando, no, espérate un momento para poderle predicar el Evangelio a alguien. El que no lo hace el resto de los 366 días del año, no lo hace este día. Olvídate. Pero aquel que lo hace el resto de los 366 días del año, también lo hace ese día. Ahora, la invitación no es solamente, oye, entonces es como hace muchos años lo hacíamos, de hecho los cristianos, no es que esté mal, sal de aquí, ve, comparte con tu familia y predícale a tus familiares que no conocen del Señor. Pues obviamente hay que hacerlo, pero no solamente estos días, todos los días, algo en lo que hay que ejercitarse. Entonces el mensaje finalmente ahora el Señor quiere decirte esto, ya te lo digo en parte, Señor, renuncia a tus deseos, renuncia al control de tu propia voluntad sobre tu propia vida. No sé si alguna vez alguien te dijo esto y te hizo repetir esta oración y te dijo que le pidieras a Jesús, que le dijeras a Jesús que tú le entregabas tu corazón a Él. ¿Alguna vez tú hiciste esa oración, así como yo también la hice? Dile a Jesús que le entregabas tu corazón. Esto es lo que significa entregar el corazón a Jesús. Tú renuncias al control de tu propia vida. ¿Es difícil? Sí. ¿Requiere tiempo? ¿Toma tiempo? Sí. ¿Requiere práctica? Sí. Pero hay algo que sí tú puedes hacer hoy si no lo has hecho, igual que lo puedo hacer yo, y es tomar hoy la decisión de que a partir de ahora quiero toda decisión de mi vida pedírsela al Señor, consultársela al Señor. ¿Amén? ¿Escuchaste, iglesia? Amén. Quiero por favor pedirte que ahora sí cerremos nuestros ojos entonces. Esto está tremendo. Vamos a pedir al Espíritu de Dios ahora que lo más importante, que Él haga lo que Él quiera hacer, ¿vale? Con nosotros. Que Él haga lo que Él quiera hacer este día con nosotros. No importa lo que sea, no importa si tiene que estar relacionado con este sermón o no. No importa si está relacionado o no. Solamente abre ahora, como dice la palabra de Dios, colócale
mejor dicho, descansa en Él, que sean conocidas tus peticiones delante de Él, pero ahora entra en el reposo de Dios, ¿vale? Conviértete hoy en el cocinero de la historia y deja de ser el ratón. Ahora sé tú el cocinero en esta ecuación, ¿vale? Solamente dile al Señor eso. No se lo digas con esas palabras porque no sé qué tan proféticas puedan llegar a ser, pero si quieres díselo con tus propias palabras. Señor, yo quiero hoy que tú conduzcas mi vida, Señor. Yo quiero hoy que tú hagas tu voluntad en mi vida. Yo quiero hoy, Señor, que toda decisión importante, grande o pequeña, relevante o irrelevante que tome en mi vida, Señor, sea dirigida por ti. ¿Vale? Vamos a orar al Señor. Si quiere hacer algo más, démosle la libertad, ¿vale? Démosle la libertad. Y voy a pedirles algo, que ahí donde están todos cada uno, sigamos adorando, sigamos orando mientras que adoramos al Señor, para permitirle al Espíritu Santo que fluya, ¿vale? Que se mueva su presencia. Y si me lo permiten, quiero orar también. Señor hermoso, Dios Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de ti. Señor, tómanos ser ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Nada de esta palabra surtirá fruto, tendrá efecto positivo, Señor, si no es por tu Espíritu Santo, Señor. Lo demás se lo lleva el viento, Padre. Es tu presencia. En el nombre de Jesús, ahora, Espíritu de Dios, te pido, Señor hermoso, te pido permiso y te pido, Padre, honestamente, fluye una vez más, Señor. Tómanos ahora, Señor. Espíritu de Dios, tómanos.